Hola, hola a todos. Hoy vamos a aprender un poquito de física. El tema que vamos a ver es leyes de Kirchhoff. Estas leyes están englobadas en la electricidad. Continúo. Las leyes de Kirchhoff se deben a Gustav Kirchhoff, quien fue un reconocido físico nacido el 12 de marzo de 1824 en la ciudad de Königsberg, Prusia. Sus aportes son más que útiles y necesarios en el campo de la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica, específicamente sobre circuitos eléctricos. Actualmente están vigentes tres leyes que fueron planteadas por este ilustre físico. Primera ley de Kirchhoff, también conocida como LSK. Gracias a esta ley se entiende cuál es el comportamiento de la corriente en un nodo de cualquier circuito eléctrico. Pero antes, voy a decir dónde está un nodo. Un nodo es el punto que acabo de hacer. Si podemos observar, esta es la corriente de origen. Voy a marcar así. Esta es la corriente de origen. Vemos que es una sola, pero estas bolitas de aquí son los electrones. Pero vemos que es una sola, ¿no? La corriente. Pero cuando llega al nodo, digamos que mi mano es el nodo, la palma de mi mano específicamente es el nodo, y se abre. Mis dedos, si lo pueden ver, mis dedos son las ramificaciones que este nodo hace. Por eso dice, un nodo es el punto en el que se unen dos o más elementos. Aquí está. Un nodo es la unión de dos o más elementos que podemos ver que en mis dedos están unidos a mi mano. ¿Ya? Esta ley nos dice que cualquier nodo de un circuito eléctrico posee una afluencia de corriente de entrada y de salida. Dichas corrientes deben sumarse en la cantidad igual de entrada y de salida. Es equivalente a decir que la suma algebraica total que pasa por este nodo es igual a 0. Sería esta partecita de aquí, corriente de entrada, esta partecita de aquí, corriente de salida, y todo esto me tiene que dar una sola, me tiene que dar lo mismo. Todo esto lo igualo a 0 para resolver. Aquí está la fórmula. Sumatoria de intensidad de entrada es igual a sumatoria de intensidad de salida. Es lo mismo, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Y aquí podemos ver, aquí está un circuito eléctrico, intensidad de corriente de origen, que lo llamaré X, camina por el nodo, llega al nodo, camina por el cable, digamos, perdón, y llega al nodo. Nodo es este puntito, que ya lo eché, y del nodo se abre. Del nodo nacen la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2, pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo valor, no cambia, no aumenta, esa es la palabra. Se debe de conservar lo mismo. Al final les explico con una frase. Segunda ley, ley de tensiones de Kirchhoff o voltaje, ley de voltaje de Kirchhoff, conocida como LTK. Describe el comportamiento, aquí está, comportamiento exacto del voltaje en una malla de un circuito eléctrico. Pero primero, comprender qué es una malla. Una malla es muy distinta a un hoyo. Una malla es un camino cerrado formado por elementos de un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos dice la ley. Esta ley nos dice que la suma de todas las caídas de tensión de una malla es igual a la tensión que se administra a esa malla. Aquí podemos ver la suma de todas
las caídas de tensión de una malla igual a la fuente de alimentación, o decir, la tensión que administra, que es lo mismo, y eso. Para que ustedes lo entiendan mejor, si se ilustra una malla con tres dimensiones, R1, R2 y R3 y una fuente de alimentación V4, la ley de tensiones de Kirchhoff afirma que la suma de caída de tensión en las siguientes resistencias es igual al voltaje de la fuente de alimentación. ¿Ya? Tenemos la sumatoria de voltaje es igual al V1 más V2 más V3 y más las V's que el ejercicio nos dé. En este caso tenemos 1, 2 y 3. 3. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Pero esta ecuación nos va a servir para resolver los ejercicios, ¿no? Los ejercicios depende el circuito, depende los datos que nos den, ¿ya? Entonces, esta ley nos dice lo mismo que la primera, miren, solo que acá arriba trabajamos con la intensidad de corriente y en la segunda trabajamos con el voltaje. Pero las dos ecuaciones se tienen que igualar a 0 y las dos ecuaciones al sumar me tienen que dar lo mismo, tanto por un lado como por el otro lado. Listo. Aclarado esto, nos vamos a la última ley de Kirchhoff, que nos dice que es una combinación de las dos leyes de Kirchhoff anteriores, solo que aquí se incluye también la ley de Ohm. Gracias a esta ley se puede entender todos los parámetros y comportamientos del voltaje junto con la corriente que fluye libremente por un circuito. Esta ley explica que la suma algebraica que atraviesa un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación a dicha malla. ¿Ya? Aquí voy a subrayar que la suma algebraica total de corrientes de un nodo de una malla es igual, aquí con otro color, es igual, vamos al mismo, es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de dicha malla.